Son las claves de esta fase en la que ustedes están y de los retos que están próximos? ¿Cuánto tiempo estiman que pudiera llevar la recuperación? Bueno, primero explicar que nosotros definimos un proceso de reactivación económica por etapas, en que la etapa 0 fue la etapa en la que todavía estamos y que incluyó la reactivación de 11 obras públicas, dentro de otras actividades económicas dentro del municipio. Y la razón por la que quisimos empezar con esto es porque nos parecía importante el pulir nuestros protocolos, que son protocolos muy estrictos, de tal forma que estemos en posibilidad de ir reactivando la economía, pero sin causar ningún daño digamos, sin acelerar el ritmo de contagio. Entonces, una vez que reactivamos esta obra pública, definimos la etapa 1, en donde está la obra privada y el resto de la obra pública, cierto tipo de actividad en los restaurantes. Está también, por ejemplo, la reactivación de ciertos espacios públicos y de academias y clubes deportivos al aire libre. Y indiscutiblemente la obra tiene mucha importancia porque es una de las industrias más vinculadas a diferentes cadenas productivas, y para nosotros es un acto, pues, de responsabilidad frente al país también, en donde la obra pública está completamente vinculada, pues, al crecimiento económico del país. Por eso sería muy bueno que muchos municipios, estados, estuviéramos en posibilidad de reactivar la obra para minimizar el daño que seguramente ya tuvo sobre la economía las semanas o el par de meses que ya hemos estado parados. Miguel, esto, digamos, el tema de la construcción particularmente, ¿ha tenido una merma económica considerable para el municipio, para la entidad? ¿Y cómo prevén la recuperación de este sector? Bueno, pues básicamente lo que hicimos fue acortar el tiempo del paro. Nosotros anunciamos la reactivación antes que otros municipios y lo hicimos de manera responsable, asegurándonos que tenemos los protocolos. Además de esto, y yo creo que esta es una línea de trabajo que puede ayudar para otros municipios, nos comprometimos a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es la que lleva todos los trámites, que en aquellos proyectos de construcción que todavía no inician y que están en su proceso de trámite, el revisar toda la papelería, aún ahorita que estábamos en cuarentena, y el comprometernos a cortar al mínimo el tiempo del trámite, de tal forma que aquellas empresas o particulares que estén en la posibilidad económica de empezar todavía, no ponerles ningún obstáculo adicional. La crisis que estamos viviendo ya sacó de la posibilidad de realizar cierta obra, tanto actores empresariales como particulares construyendo casas. Por eso es bien importante que aquellos que todavía están en la posibilidad económica de construir, que el gobierno sea un aliado en empezar más rápido y de esa manera ser creadores de empleos y ser, pues al mismo tiempo, activar a otros eslabones de las cadenas productivas. Hace unos momentos estábamos platicando justamente con varios actores de la industria de la construcción en el estado y nos platicaban que hoy, para registrar las empresas que van a comenzar a operar, si bien es cierto tienen la oportunidad de dar un paso adelante, también se están encontrando con una burocracia, con una cantidad importante de trabas, sobre todo de tiempo, porque las páginas para registrarse están saturadas. Entonces, aunque podría ser un trámite que dura 72 horas, pues hoy la situación ya está en saturación. Tú participas en un foro del TEC de Monterrey sobre los escenarios del futuro del COVID-19, puntualmente las buenas prácticas de gestión pública local en México. En este sentido, te quiero preguntar, ¿cuáles son esas buenas prácticas para mejorar este proceso en medio de una pandemia? Que no nos vayamos a topar con corrupción, con burocracia, cuando podemos dar pasos agilizados, obviamente cubriendo todas las necesidades en materia sanitaria para evitar contagios, pero que sea ágil, que de verdad le funcione a los empresarios. Bueno, lo primero que nosotros ya hemos hecho en desarrollo urbano desde el inicio de la administración es transparentar todos los procesos y las plataformas de información. Por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama Visor Urbano, que le permite a cualquier ciudadano ver cuál es el estatus
de los alrededor de 40,000 predios que tenemos en el municipio, si hay algún permiso pendiente, cuándo se metió la papelería, cuánto lleva atrasado, de tal forma que nuestra actuación como municipio sea completamente transparente y abierta. Y además de eso, el compromiso que tenemos ahorita como municipio a través de la Secretaría es el establecimiento de tiempos límites para resolver trámites. Y la figura del tramitador responsable, es decir, ciertos servidores públicos que tienen toda la capacitación para resolver los trámites de manera ágil y en donde los límites de tiempo van para la autoridad, de tal forma que si no se resuelve, el constructor empieza a trabajar en una base de confianza y se va resolviendo el trámite mientras la obra ya está andando. A final de cuentas, lo que reactiva la economía es que la construcción esté en marcha y por eso nosotros podemos continuar con el trámite confiando en el constructor. Obviamente, para aquellos que no cumplan con los requisitos o para aquellos que no hayan dado información veraz, el castigo será muy severo. Pero ahorita tenemos que ponernos del lado de todo aquello que va en dirección de la reactivación económica. Es una situación que no hemos vivido como país y todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno tenemos que alinearnos con la reactivación de la economía. Muy interesante este punto, que ustedes se ponen del lado de los empresarios, pero con apego al Estado de Derecho, no dejar de lado las leyes, la Constitución, las normas, a pesar de la pandemia, no tiene que eximir esta parte. Y por supuesto, nosotros pues estamos obligados a aplicar toda la normatividad. Sí ayuda, en el caso de la construcción, el separar aquellos proyectos que por sus dimensiones son más complejos y requieren de más atención, y otros proyectos que en realidad son trámites, digamos, muy sencillos, que no vale la pena que detengamos al constructor, sino más bien permitirle iniciar, insisto, confiando en la palabra y bajo el señalamiento de no ser cierta la información se castigará, pero sí es importante establecer diferentes caminos en donde tengamos una avenida rápida para que empiece aquella obra, que además lo que necesitamos urgentemente es reactivar el empleo. La gente que vive de la construcción directamente, pues son muchas personas que viven al día, que no tienen la capacidad de esperarse semanas a que reactivemos. Entonces a nosotros nos interesa mucho que todas esas personas pues tengan la oportunidad de incorporarse otra vez a un proyecto de obra pública o privada en el que estén participando. Y ahorita que hablabas justamente de las buenas prácticas, de la responsabilidad del gobierno, de la supervisión, ustedes ya tienen un plan. La etapa 1, que me parece a mí pues interesante saber cómo van a llevarlo a la práctica, porque el 25 de mayo ustedes arrancan la etapa 1. ¿Qué abren en la etapa 1? Y sobre todo me interesa que toquemos el tema de los restaurantes, que creo que todo el mundo vive en incertidumbre de cómo vas a hacerle ahora para ir al restaurante. Sí, bueno, en la etapa 1, así a grandes rasgos se los platico, incluimos restaurantes, academias y clubes deportivos con actividad al aire libre y construcción. De construcción, pues es un sector importantísimo. Sí. También otras actividades que no son en estricto sentido económicos, pero algunos parques que han estado cerrados y calzadas, también es importante porque la comunidad necesita salir y estamos más seguros en términos de la pandemia con los ciudadanos haciendo actividad al aire libre que haciendo actividad, digamos, en espacios cerrados con otros ciudadanos. En el caso de los restaurantes, hemos estado trabajando los protocolos para que al momento de entrar a un establecimiento, el cliente sepa exactamente cuáles son los pasos que debe seguir y no solamente eso, sino cuáles son las especificaciones que tiene que estar siguiendo el establecimiento, de tal forma que el cliente sepa que se tiene que lavar las manos, cuál es la distancia entre mesa y mesa, pero que también pueda observar a lo que están haciendo los restaurantes y en esa medida pues ser un vigilante directo. Tú vas a entrar a un restaurante en el municipio
Y en la entrada vas a ver 2 letreros muy grandes con la lista de los requerimientos más importantes para el consumidor, para el cliente, y lo más importante para el restaurante, con señales también en el piso que nos recuerdan cuál es la sana distancia. Y estos son procedimientos que hemos ya socializado con los propios actores de la industria, que estamos difundiendo por las redes sociales, y en donde vamos a estar en vigilancia permanente. Una de las premisas, Alejandro Yoli, de la reactivación, y lo podemos ver en todas las ciudades del mundo que andan en este proceso, es mantener flexibilidad. Si en cualquier momento hay un brote, hay algo que no está funcionando, se ajusta o se mete reversa. Todos los gobiernos de ciudades estamos haciendo esto. Por eso es importante empezar con medidas muy estrictas, como lo estamos haciendo aquí en San Pedro. Respecto al diseño de la política sanitaria, ¿cómo lo observas? ¿Qué apuntes tienes? Bueno, nosotros hemos diseñado nuestras medidas en consistencia con lo que son nuestras atribuciones. Por ejemplo, en el caso de la industria restaurantera, habiendo sido decretado todo lo que tiene que ver con alimentos como una industria esencial, yo les puedo platicar que en el área metropolitana de Monterrey, el único municipio que cerró fue San Pedro. Uh-huh. Fue una decisión unilateral de nuestra parte, y eso explica que hemos sido el municipio pues con los números más destacados en términos de la contención del crecimiento de la pandemia en la etapa de la cuarentena. Entonces, ahí pues el diseño de la política pública pues es de acuerdo a lo que nosotros observamos en otras partes del mundo como prácticas que están siendo adoptadas. A mí no me gusta inventar el hilo negro. Y por el lado de otras industrias, como por ejemplo la construcción, pues por supuesto que tenemos que actuar en concordancia con aquello que nos permite el ámbito federal y estatal. Y así lo estamos haciendo. Nuestra reactivación pues es consistente con el decreto del gobierno federal sobre cuáles son aquellas industrias que pueden reactivarse. Y antes de despedirnos, me gustaría preguntarte, porque veo 4 colores en el plan de reactivación, partiendo del rojo, que es la etapa 0, hasta llegar al azul. Vemos fechas puntuales en el caso de la etapa 1, que es el 25 de mayo arrancan, y en las otras vemos que es un poco más flexible en relación a cómo se vaya comportando la epidemia. ¿Para cuándo ustedes ven que termine este ciclo, y cuándo la ciudadanía, sobre todo en este municipio, estaría ya en la nueva normalidad? Bueno, precisamente en línea con lo que comentaba, es importante ir evaluando. Yo platicaba el jueves pasado con el secretario de Economía del Estado que vamos a tener espacios de revisión de cómo va lo implementado hasta ahora. Y en la medida en que lo implementado va consolidándose como actividades sanitariamente controladas, vamos reactivando lo que falta. A mí me gustaría que para mediados de junio pudiéramos estar en posibilidad de iniciar la etapa 2. San Pedro es un municipio, sobre todo en términos económicos, de actividades de servicios, entonces hay muchos salones de belleza, peluquerías, diferentes tipos de comercios, y ciertamente pues es muy importante el tener condiciones de control de contacto, de posibilidad de distanciamiento, pero ahí lo iríamos evaluando. A mí me gustaría que para ir de mediados de junio pudiéramos estar iniciando la etapa 2, pero lo anunciaremos cuando tengamos toda certeza y también la claridad de que los ordenamientos del gobierno federal pues nos permiten hacerlo. Te agradecemos a Miguel Bernardo Treviño, presidente municipal de San Pedro Garza García, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, Alejandra, Yoli, y a todo el auditorio. Hasta luego.